Voy a invitarlos en esta tarde que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Un hombre de Dios designado para el servicio en las mesas, que se llamaba Felipe, recibió una revelación de que tenía que ir al lugar menos pensado, camino del desierto, y obediente a la visión fue y se encuentra con un funcionario que iba leyendo aquella palabra que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Su generación fue cortada en medio nuestro. ¿Y quién la contará? Y hizo una pregunta, dice, ¿entiendes lo que lees? Y de alguna manera, hermano, esa palabra tiene vigencia para nuestros días y para la predicación que hoy nos ocupa. En algún momento, a modo de chiste, alguno dijo, si Cristo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Yo le voy a decir cuál es la pregunta. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Sobre ese cimiento se establece la iglesia. Sobre ese cimiento, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De ese Cristo, hermano, por eso digo, debemos entender lo que leemos. Viene Juan a anunciar a través del Evangelio. 3 años y medio junto al Señor. Podía haber tenido miles de anécdotas, al punto que él dice, si fuesen a escribirse todas las cosas que fueron hechas, no cabrían en todos los libros del mundo. Podía haber empezado con algún testimonio puntual, porque él formaba parte, como ya lo he señalado, de un círculo más cerrado aún que el de los 12 discípulos, donde les fueron permitidos ver y oír cosas que a los demás no. La resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración, etc. Y pudiendo haber apelado a alguna de estas cosas, él comienza su evangelio, comienza la comunicación de esto refiriéndonos al principio de todas las cosas. El principio es el Génesis. El principio de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan quiere arrancar por el principio. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de que existiese ninguna cosa, allí estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, testimonio que usted puede ver si estudia con cuidado el libro de Génesis. Escucha un diálogo. En ese diálogo dice, hablando en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice, haré al hombre a mi imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el principio, fíjese que la cultura, cuando termina el Evangelio y Jesús da a conocer de que había llegado la hora, el encabezado que está en los Evangelios dice, unos griegos buscan a Jesús. Cuando empezaron a manifestar interés, porque él mandó a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice, no vayan a otro lugar más que a ese lugar. Esa fue la comisión que le dio a los 12 y que le dio a los 70, y luego de haberse manifestado, de haber resucitado, ahí sí le dijo, ahora sí, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero esta cultura que se había difundido porque había antecedido al Imperio Romano, al Imperio Griego, hablaban, habrá sentido porque es un término que tiene también ocupa nuestro idioma español cuando hablamos del logos.
El logos, el inicio, la creación, y esa palabra viene del griego justamente. Y Juan le dice, yo les quiero contar, cuando ustedes estudian o filosofan o hablan acerca del logos, acerca del inicio. Y si en el inicio, dice, existía el verbo existía junto a Dios y también era Dios. Este era en el principio de Dios, todas las cosas fueron hechas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no permanecieron contra ella. Cuando usted estudia, hermano, esta introducción de Juan, más allá de poder apreciar el nivel espiritual que Juan había alcanzado, Juan habla todas estas cosas que para el que escucha quizás era una incógnita, hasta que llega al versículo 17. Sabe que para los judíos el máximo exponente era Moisés. Dice, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Jesús, el Cristo, por medio de Jesús, el Salvador. Y cuando viene haciendo toda esta exposición, me presentó a mi propia persona la necesidad de reestudiar y pedirle, Señor, dame más luz, porque esa luz que alumbra a los hombres vino al mundo. Esa luz, hermano, no estamos en tiniebla, hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable. Y si estamos en la luz de Cristo, recibimos la revelación de parte de Jesucristo. Y un día enseñando, Jesús dijo que era necesario volver a nacer para poder heredar la vida eterna. Y bueno, uno de los que lo escuchó no se animó por el qué dirán a levantar la mano y a preguntar de qué es lo que estás hablando. Y escondido, sin que nadie lo viera, de noche, fue a Jesús y le preguntó, dice, yo no entendí cuando explicaste esas cosas, de que era necesario, no puedo entender cómo un hombre como yo, siendo ya viejo, podría volver a entrar en el vientre de la madre y volver a nacer. Y Jesús le dijo que el que no nace del agua y del espíritu no podía entrar en el reino de Dios y no podía ni siquiera ver el reino de Dios. Y volviendo a hablar de Moisés, que él lo vuelve a citar, Moisés salió rumbo a la tierra prometida. Fíjese que cuando usted va a un viaje, lo que anhela del viaje es poder llegar al destino. Y yo estaba estudiando, que es parte del estudio que estamos haciendo en Colonia, 1 Corintios 10, cuando ya dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y no hablamos, hermano, del 10% que nos agradó Dios, del 1%, del 1 por 1000. ¿Cuántos de los hombres que habían salido de Egipto lograron entrar? 2, Josué y Caleb. Solo 2. Y Moisés no pudo entrar, dice, ahora dice, como me fallaste, le dice Dios, no vas a poder entrar a la tierra prometida. Te voy a permitir ver. Y subió a lo alto del monte Nebo y de lejos pudo mirar la promesa que no pudo alcanzar. Y el apóstol Pablo dice, temamos, dice, porque el pueblo de Israel, y hace toda una enumeración en el capítulo 10 de las cosas en las cuales el pueblo falló. Dice, teman, no sea cosa. Para el pueblo de Corinto puntualmente era un tema que había con la idolatría y los sacrificados a los ídolos, la venta de la carne y otras cosas que no vamos a entrar en detalles hoy. Pero le dirige a la iglesia esa exhortación, una iglesia que decía, tengo libertad para hacer esto y para hacer aquello. Y volviendo a lo que Juan acá nos enseña, hermano, sabe que el hombre buscó de acercarse a Dios. Y Dios le dio en el desierto el tabernáculo de reunión. Esa era la representación en la tierra
de lo verdadero que estaba en los cielos, que revelaba paulatinamente el plan de salvación de Dios que se iba a ir manifestando. Pero lo más cerca que podían llegar, hermanos, era ir hasta los atrios. Y ahí era el patio exterior de aquel lugar de reunión. Pero el pueblo en general no podía entrar a aquel lugar. Y era lo más cerca que podía estar de la presencia de Dios. Pero Juan nos viene a revelar acá que pasó algo maravilloso. Dice, ese verbo que estaba en el principio, por medio del cual fueron creadas todas las cosas, el cual es la luz que ilumina a todos los hombres, dice, se hizo carne y vino y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y algo que tantas campañas de haber asistido de chico, haber visto, donde se invitaba a la gente a que recibiesen a Jesucristo como su Salvador, lo vi en muchas oportunidades. Sin embargo, hermano, hasta no estudiar a fondo esta palabra de Juan, yo no lo había entendido. Porque sabe que como Nicodemo no entendió, dice, ¿cómo es esto posible? Bautízate y recibe el don del Espíritu Santo, dijera Pablo allí en Hechos de los Apóstoles, aquellos hombres en Efeso que no habían ni siquiera sentido acerca de estas cosas y creyeron y se bautizaron en el nombre de Jesucristo y recibieron también el don del Espíritu Santo. Hoy sabemos, hermanos, qué significa nacer de nuevo. Pero ¿quién tiene el derecho de ser hecho hijo de Dios? Le pregunto yo. ¿Alguien me sabe responder por la palabra? Y la palabra nos dice acá, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, no es por un tema de linaje, no es porque soy el hijo de tal, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Hasta acá, hermano, la palabra que yo quería compartirle hoy, pero quiero que usted entienda la importancia que tiene, hermano, recibir, si usted no lo ha hecho, hermano, reciba a Jesucristo, reconozca que Jesús es el Cristo, es el Salvador, que es el Salvador suficiente para su vida, y ahí Dios le está dando un derecho, le está dando una certeza. Usted tiene la potestad de ser hecho un hijo de Dios, de ser engendrado de Dios. Y después sí, cuando se bautice, si ya se bautizó, pero bueno, comencemos por el principio, hermano, comencemos por como comenzó Juan acá, en el principio de todas las cosas, hermano, es recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Que Dios les bendiga.